Los filipinos también tienen nombre. Sí, es correcto. Yo conocí Filipinas, supe de la existencia de esa isla fue cuando Axie Infinity se hizo famoso. Y hablan inglés los cabrones. Cuando no hablan inglés, hablan su idioma autóctono, no sé, pues, pero hablan un idioma que eso ya ni se entiende. Muy diversos, a los que muchas veces sometían con brutalidad, incluyendo deportaciones, torturas, ejecuciones. Ahora, esos poderosos imperios eran parte de una historia americana autónoma, a partir de la cual grandes estados territoriales habían parecido, se habían expandido y se habían caído una y otra vez. Uno de los temas que aparece sobre todo cuando se piensa en estos grandes estados territoriales que gobernaban de nuevo espacios entre comillas plurinacionales habitados por montones de pueblos diversos, es que la práctica de la guerra estaba atada también a cuestiones ceremoniales y ritos particulares. Entre ellos, justamente, el ejercicio de los sacrificios humanos. Y hay un tema muy importante, porque los sacrificios humanos son como una de las grandes banderas de la justificación de la conquista. Ojo con esto y la narrativa de Vox, por ejemplo, Vox habla de una narrativa absolutamente histórica de la liberación de los pueblos de México por Marcelo Gullo, básicamente. Sacrificios humanos como tales se han practicado en montones de sociedades. De hecho, hubo sociedades europeas que también practicaban sacrificios humanos durante siglos. Lo mismo que mencionó hace rato alguien en los comentarios, de que creo que los espartanos, los griegos, los búlgaros y otros más practican antropofagia, pero no está tan mal vista. Pero claro, esto es un recurso hispanófilo para decir la invasión fue para la liberación de pueblos oprimidos. Sacrificio humano es que es una ejecución ceremonial que está asociada a todo tipo de ritos. Desde justamente el cumplimiento de los ciclos no menos global, de los ciclos planetarios, las ceremonias vinculadas al sol y demás. La sociedad azteca en particular practicaba sacrificios humanos masivos y era una forma de la práctica de la guerra. De hecho, cuando se analiza el arte de la guerra de los aztecas, muchas de las armas que utilizaban no estaban pensadas para asesinar inmediatamente al oponente, sino que se utilizaban masas con el objetivo de romper sus huesos. Donald Trump ni debe de saber quién es Marcelo Gullo. Deja de decir locuras, por Dios. Huesos, atontarlos y facilitar la captura viva. Por ejemplo, en el marco de las guerras florales. O sea, lo que se buscaba era capturar prisioneros vivos para llevar adelante sacrificios humanos. Estos sacrificios humanos formaban parte de la concepción del mundo y de la guerra de estos pueblos y eran brutales, era una forma de sometimiento, también se exigía tributos a los pueblos sometidos en forma de sacrificios humanos y era parte de esa brutalidad y ese sistema de conquista. Como parte de los mismos también se podía llegar a practicar la antropofagia, por ejemplo, de los corazones que eran extraídos a los prisioneros vivos en esa forma de tortura. Ahora, hay que hacer un planteo interesante, que es que los sacrificios humanos eran practicados por ciertos pueblos, sobre todo por este gran imperio, que era el Imperio Azteca o el Imperio de la Triple Alianza, como quieran decir. También en el Imperio Azteca había sacrificios, pero en número mucho menor. Tenemos registros de sacrificios humanos en otras épocas. No lo inventaron estos pueblos. Pero un tema importante es que cuando se construye esta noción de lo que es la guerra justa, un elemento para justificar la guerra justa contra los originarios es la noción de la antropofagia. ¿Por qué? La antropofagia era una forma de bestialidad, una forma de inhumanidad y barbarie que no podía ser aceptada de ninguna forma y permitía justificar la conquista y el exterminio de estos pueblos. En el caso de los caribes, por ejemplo, se inventó la idea de la antropofagia. Había algún caso marginal, pero se construyó una idea. Esto representa a los indios caribes comiéndose un asadito. No, para los más idiotas, como un cierto gallego de 40 años que parece que en su mente no asimila que la propaganda es un arma normal dentro de la política y que los gallegos de hace 200, 300 años utilizaron la leyenda negra, pero la leyenda negra anti-india, anti-caribe, para justificar la guerra contra un pueblo, ¿no? Claro ejemplo. Delicioso de seres humanos, pero se exageró absolutamente como un instrumento de propaganda por parte de los propios españoles para justificar la conquista. Había algunas prácticas de antropofagia marginales, reducidas, excepto en casos ceremoniales, ahí lo tenemos, pero parece en numerosas ocasiones una narrativa de la antropofagia generalizada, del salvajismo, de la barbarie de los originarios, justamente para justificar la conquista. Ahora, los sacrificios humanos como tales fueron practicados, fueron brutales, fueron parte del sistema de dominación establecido por los conquistadores aztecas sobre los pueblos de Mesoamérica. Pero ojo con esto, porque muchos de los cronistas españoles hicieron fue exagerar abismalmente el carácter de estos sacrificios humanos para tratar de justificar de nuevo la violencia de la conquista y el sometimiento a través de la noción de guerra. Un tema
que aparece en el libro de Marcelo Bullo, Nada por qué pedir perdón. Yo sé, de paso, Marcelo Bullo no es historiador, y este es un tema importante, porque no es que quiera hacer una defensa corporativa de nuestro oficio, pero un gran problema es el tratamiento de las fuentes. Y con el tratamiento de las fuentes es entender que uno no puede tomar lo que dijo Juanito hace 500 años con literalidad absoluta, porque sirve para... Es un año increíble, me gusta. El tema es que Marcelo Bullo toma una serie de citas para establecer números, por lo menos generosos, de sacrificios humanos. No, los sacrificios humanos también se realizaban para festejar el comienzo de un nuevo reinado. En tiempos del emperador Ayacatl, sucesor de Moctezuma I y padre de Moctezuma II. Esto que va a mencionar Pablo Borda es fundamental, de verdad, para desmontar la patraña y mitomanía hispanófila. Se sacrificaron 700 seres humanos. En 1487, Aitzol hizo sacrificar durante 14 días a 16.000 zapotecas, 24.000 tlapanecas, 16.000 huexot. Este comentario tengo que anotarlo de verdad. Y Atlixcas, 24.400 tizahucocs. Estimado lector, le ruego que se detenga un instante en el caso de los zapotecas. Matar a 16.000 personas durante 14 días equivale a asesinar a 1.143 personas por día, 48 personas por hora. Los números del horror hablan por sí solos. Yo les hago un planteo. Si ustedes analizan la demografía de Mesoamérica, estos números no tienen ningún sentido. Era como si se propusieran asesinar al 2% de la población por semana por mes porque pintó. Primero, no existían las estructuras burocráticas administrativas para llevar adelante una masacre de estas características en una sociedad preindustrial con las vías de comunicación. Pero tampoco la densidad poblacional daba para una masacre de este número. O sea, uno de los grandes problemas con analizar estas cuestiones desde un punto de vista histórico y simple y llanamente guiado por cuestiones ideológicas y la defensa de ciertas banderas, y que nos llevan a incurrir en exageraciones absolutas que además no tienen ningún sustento en la arqueología, en los análisis históricos materiales. ¿Cuál es el problema con esto? Y voy a volver en el futuro sobre esta cuestión. El trabajo de Marcelo Bullo no se inscribe en el análisis historiográfico. Es una mierda, en resumen. No se inscribe en el debate de la Academia sobre la Historia. No se inscribe en 1487, ¿sí? Dice 1487 a Itzolot. En ninguno de los análisis históricos que se hacen en general sobre estos temas, sino que es una obra demasiado ideologizada. No estoy diciendo nada, no tengo nada en contra de Marcelo Bullo, sino que es una obra con un carácter muy ideologizado. Marcelo Bullo tiene una conferencia en la cual él mismo plantea que considera que la cultura española es superior a la de otros pueblos. Una conferencia de 10.000 conferencias. La cultura española era superior a la de los pueblos originarios, porque justamente forma parte de esta noción, que es la de guerra justa contra un enemigo salvaje y brutal. Obvio, los aztecas no eran ningunos santitos, era un imperio conquistador, sometieron a montones de pueblos, cometían sacrificios humanos y demás. Los sacrificios humanos se cometen en otros lugares, pero la estadística de los números que se arrojan acá forman parte de un aparato propagandístico que nada tiene que ver con la verdad histórica. Una falopada, en resumen. Que ni siquiera existía la capacidad material para llevar una masacre de esta escala. Ahora, el otro problema es que esto forma parte de un discurso que lo que muchas veces termina siendo, con puntos extra, es justificar la conquista como una forma de civilizar a los pueblos americanos. Pero acá de nuevo, no debemos despojar del carácter histórico a todo esto. En América vivían miles de pueblos diversos, con formaciones sociales diferenciadas, culturas materiales diferenciadas, y no todas estas sociedades eran estratificadas, no todas estas eran imperios conquistadores, e incluso no todas las estratificadas llevaban sacrificios humanos de estas características. De hecho, de nuevo, hubo pueblos que llegaron hasta finales del siglo XIX viviendo como sociedades transigualitarias, sin grandes jerarquías, sin tributar. Entonces, extender al conjunto de este vasto mapa la realidad de los imperios azteca, inca o los principados mayas es una vulgaridad histórica. Lo que hace Marcelo Bullo, de Mesilla, sobre todo porque hasta ahora más ninguno le he escuchado hablar tanto del tema de los sacrificios humanos como esos dos locos. Justamente nos evita el análisis más complejo, porque si vos querés justificar la conquista porque cometían sacrificios humanos, ok, todo muy bien, pero ¿por qué masacraste a los pueblos del territorio argentino? Hipotéticamente hablando. Ahora vamos a hablar de eso. No, bueno, es de nuevo, sumamente vulgar justificar por los sacrificios humanos. Y de nuevo, es importante señalar que la forma despótica con la que los españoles se comportaron con los caribes, con los taínos en la isla de la Española o en el territorio cubano, formó parte de un verdadero exterminio sistemático de los pueblos que habían.
Che, acá por las dudas. Si les gustó esto, pónganle like al video. Si les gusta lo que están hablando, alguien acá se está esforzando, alguien le duele la nariz. Es un tema interesante para hablar en otro momento. Así que, por favor, apoyen este espacio. Ahora, algo que, por ejemplo, analiza Gonzalo. Bueno, Javier, es precisamente lo que dice Borda. Esto pertenece precisamente a una propaganda, a un discurso sumamente ideologizado que se pasa por el forro del culo un análisis histórico serio, como es Julio hablando de los sacrificios aztecas. Es que tal vez mañana, no sé, podríamos ver una conferencia de Marcelo Julio. No sé, a mí me gusta mucho. Uy, se nota que aquí estaba flaco, ¿no? Se nota que aquí no habían comenzado a pagar. No sé, borraría ese video porque yo juraría. Aquí está. Uy, ¿saben qué es lo peor de todo? Que yo me vi este video de 1 hora y 44 minutos. Pero bueno, este video lo podremos ver mañana, 1 hora al menos. Gonzalo Fernández de León en un compilado que se hace sobre... Sí, eso es cierto, sus conferencias todas son las mismas. Por eso me da tristeza que alguien pague por traer a este señor o por escuchar estas conferencias. Todas son iguales, no hay ninguna distinta. Y me da gracia que tampoco sus seguidores no noten esa vaina. La historia militar de la Edad Moderna es la abrumadora superioridad militar de los conquistadores españoles. De nuevo, la lógica que traen los conquistadores es... ¿Cómo que superioridad moral, Porta? La superioridad moral de los conquistadores españoles fueron los pactos, las alianzas con los pueblos indígenas. Allí está el triunfo de los hispanos sobre aquellos bárbaros. Es la lógica. El personaje un día esto me va a consumir. Al feudalismo tardío, es una lógica que se ha forjado en la Reconquista, pero que además está atravesado por otro proceso que es conocido como la Revolución Militar. Europa, hemos dedicado un video a este tema y lo pueden ver en algún momento. Europa estaba atravesando un proceso de transformación técnico, tecnológico y militar que le iba a permitir convertirse en el centro de la conquista del globo. Esa revolución militar, como casi tengo miedo de decirlo mal, la otra vez lo dije mal. No, Fernando González de León. No Gonzalo Fernández de León. Fernando González de León. Sí, Fernando González de León. Plantea justamente que los conquistadores españoles eran la representación de los logros de la revolución militar. No solo se demostraron superiores en cuanto a armamento, en cuanto a tecnología, la posesión de armas de fuego, la posesión de artillería, armaduras de metal, sino que justamente la gran pericia militar era la capacidad para hacer... Era un cabrón. No lo mismo como podían ir a la guerra los ejércitos aztecas que cómo lo podían hacer los españoles, numéricamente inferiores, que podían combinar muros de escudos con picas, tropas de arcabuceros y ballesteros que disparaban por los costados. Lo que dice Fernando González de León es que en la guerra de guerrillas, en la guerra de sitio, en la guerra naval, en todos los aspectos, los conquistadores se mostraron superiores. Además, hicieron uso de la guerra psicológica. El caballo, el... Eso también lo menciona Antonio Espino López, o sea que... Y bueno, también lo menciona Diego, cuando viene aquí que lo que los españoles les enseñaban a sus aliados indígenas era precisamente la forma de hacer la guerra a la europea, con las tácticas europeas, ¿no? Entonces sí, de cierta manera, los europeos fueron superiores en ese sentido, en la forma de hacer la guerra. El perro, los sabuesos, eran armas desconocidas por parte de los originarios y con fuerzas numéricamente muy inferiores podían aplastar ejércitos superiores. A eso hay que sumarle otros elementos, que es justamente la capacidad que tuvieron los españoles, ya lo hablaremos después, de lograr forjar alianzas con distintos pueblos originarios para enfrentar a otros. Esto no solo ocurrió con los grandes imperios. Por ejemplo, en el caso de los guaraníes de la región del Paraguay, tenemos montones de registros de alianzas establecidas por los conquistadores para asentarse en el territorio como protectores frente a las incursiones de pueblos como los guaycurúes, los aipones y otros pueblos guerreros de la región del Bosque del Chaco. Así que, por más que los imperios azteca, inca u otras sociedades dispusieran de miles de combatientes, frente a la fuerza que frente a la fuerza que disponían los conquistadores españoles, armados con armas de fuego, armaduras de metal, entre otras cuestiones, los hacían muy superiores en el campo de batalla. De nuevo, no es una cuestión porque uno agarra y mira un arcabuz y bueno, un arcabuz tenía un calibre de 10 milímetros, tardaba mucho en disparar y demás. Pero el impacto psicológico del ruido, la combinación de esto con otras armas, la guerra de guerrillas, las tácticas para aterrorizar, los hacían superiores.
Muchas gracias a Nahuel Jesús que dice pongan like manga de cipayos y por favor pónganle like. Así que por más que tuvieran cientos de miles de combatientes, los imperios americanos, frente a la máquina de guerra española, no eran competidores. Una de las mayores muestras de todo esto fue justamente el sitio de Tenochtitlán, un sitio en el cual se combinaron las tácticas de guerra de guerrillas, los bombardeos, la utilización de plataformas de sitio. Un poco con nuevas armas y otro tipo de tácticas que tal vez en la guerra de hoy en día no se utilizan. Buques construidos desde cero con el objetivo de aplastar a las fuerzas aztecas, además de los propios aliados originarios que apoyaron a los españoles. Otra demostración es, por ejemplo, justamente la captura del Inca por parte de Pizarro, que es un episodio que, si bien se cuenta como la anécdota, ¿no? Cuando lo toma así con sus manos y demás, genera terror, daba cuenta de que para los pueblos originarios, la irrupción de los europeos rompía el equilibrio. Es que, a ver, la táctica de las alianzas contra otros pueblos, o sea, no es nada nuevo, no es nada extraordinario. Eso ya se había realizado en Europa. Eso ya lo habían hecho en la propia península ibérica. O sea, no es nada nuevo. A ver, ¿cuál es la única diferencia? La única diferencia, yo se lo dije a Andrés, es que creo que la gente resalta ese tipo de alianzas porque, como vimos en la época moderna, actualmente, pleno 2025, no creemos que en el año 1520 un blanco pudiera hablar con un indio, tratarlo de igual a igual, entre muy comillas, y pactar con él para conquistar a otros pueblos indígenas. Eso es lo que yo creo. Pero tal vez si asimilamos muy bien, sin ningún tipo de interrupciones en nuestra mente, que un blanco europeo podía pactar con otro blanco europeo de otro pueblo distinto para conquistar a otro blanco europeo de otro pueblo distinto, porque tenían intereses distintos. Eso creo que sí lo captamos bien. Pero no captamos bien que un español pudiera pactar con un indio porque asumimos que eran sumamente racistas, bueno, de corte nazi, hitleriano, ¿no? Lo mismo con los negros y así sucesivamente. Yo creo que partimos de ese error de esta época moderna, la verdad.